Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer estos hermosos aretes que están hechos a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 6 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero, en mi caso uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Lo que serían perlas para decorar y por último una tijera. Para comenzar vamos a tomar la lana y la vamos a colocar encima de nuestros dedos. Vamos a tomar dos, la vamos a presionar en esta forma y vamos a hacer lo que serían 6 vueltas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora subimos la lana y vamos a comenzar a tejer lo que sería la argolla. Nos pasamos hacia el otro lado y sacamos la lana hacia donde está el gancho. Hacemos el nudo y apretamos. Vamos a retirar de nuestros dedos y dentro del aro vamos a comenzar a hacer lo que serían puntos bajos. Nos metemos una vez, sacamos, cerramos, sacamos, cerramos. Así iremos haciendo uno a la par del otro para que nos vaya quedando bien cubierto lo que serían las hebras. Vamos a estar dando toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Una vez hayamos llegado hasta el final, así será como nos habrá quedado, ya está completamente cubierta. En mi caso le puse lo que fueron 30 puntos, pero no es necesario que los cuenten, solo que quede bien pegado un punto a la orilla del otro. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado en la cadena donde iniciamos y apretamos. Vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Lazada, y en ese mismo lugar vamos a hacer puntos altos. Nos metemos una vez más, sacamos las hebras y las estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. Ya tendríamos 2 puntos altos, pero vamos a hacer un total de 3 en el mismo espacio. Sacamos, pasamos y cerramos. Ya tendríamos los 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Lazada. En la base vamos a contar 1 y 2. En el número 3 vamos a meter el gancho. Sacamos, pasamos una vez y cerramos. Ya tenemos un punto alto. Vamos a repetir lo mismo que al inicio. 2 y 1 más. Serían 3. Volvemos a las cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Saltamos 1, 2 en la base y en el tercero comenzamos a hacer el otro motivo de 3 puntos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta completar un total de 4 motivos. Serán 3 puntos altos, 3 cadenas de separación, saltamos 2 en la base, en el número 3 volvemos a repetir el motivo y así hasta que terminemos con un total de 4. Ya que vayamos a alcanzar los 4 motivos, así será como se verán, pero para el último vamos a hacer 2 puntos altos y vamos a hacer 3 cadenas para cerrar como en el inicio. Hacemos las 3 cadenas, nos metemos en el mismo lugar, sacamos la hebra y deslizamos. La apretamos muy bien y ya tenemos lo que sería el último. Ahora nos vamos a ir deslizando por estos puntos del borde, uno por uno. Solamente van deslizando en esta forma, toman, deslizan. Se pasan al próximo, toman,
deslizan. Así hasta que lleguemos exactamente al centro para comenzar a hacer la siguiente parte. Al deslizarnos hasta la mitad, ya estamos exactamente, si gustan lo pueden contar para que le quede más o menos la misma cantidad de puntos. Ahora vamos a estirar la hebra, de ahí de donde nos quedamos deslizándonos. Vamos a colocar nuestro dedo, uno solo, y lo vamos a estirar un poquito la lana que nos quede exacto. Ahora vamos a hacer 5 vueltas encima de nuestro dedo. 1, 2, 3, 4 y 5. Subimos la lana. Comenzamos a repetir lo mismo que hicimos en la argolla grande, pero esta vez en la pequeña. Hacemos el nudo, lo apretamos y retiramos el dedo. Ya nos quedaron todas las hebras, no las vamos a soltar para que no se desorganicen. Ahora vamos a comenzar a tejer dentro, igual, lo que serían puntos bajos. Solamente nos vamos colocando por dentro del aro y vamos haciendo puntos bajos hasta que lleguemos exactamente a la mitad donde comienza la argolla de abajo. Al terminar exactamente la mitad, así será como se verá. Ahora nos quedaría asegurarnos de que esté recto. Esta es la parte del derecho, esta es la parte del revés. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos a torcer hacia el lado que ustedes crean que se acomode mejor. Ahí ya quedó. Para que nos queden los dos del lado derecho. Desde donde nos quedamos, que fue este punto, vamos a cruzar la hebra que estábamos tejiendo por abajo de este aro. En esta forma lo pasamos a este lado y ahora continuamos rellenando la otra parte del círculo. Solamente seguimos haciendo todos los puntos que corresponden a la otra mitad hasta que lleguemos para unir con punto deslizado. Una vez la unimos con punto deslizado, así será como se verá. Se ve que se mueve un poco, pero ya la vamos a pegar. Ahora nos vamos a ir deslizando de la misma forma en que lo hicimos en este lado, punto por punto. Esto es para no tener que cortar la lana, solamente se deslizan hasta que lleguen a esta parte de abajo donde inicia la argolla y la vamos a unir. Para asegurarnos de que ya llegamos al final de este lado, solamente lo colocamos en forma recta y ya podemos ver que topa con la parte de abajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar ese punto que es el siguiente de deslizar y vamos a tomar el de abajo de la argolla. Los dos juntos metemos aquí el gancho, sacamos la hebra hacia arriba y los deslizamos los dos juntos. Y ya nos quedó fija la parte de arriba, ya no se mueve. Ahora sí continuamos deslizándonos todo este borde hasta que lleguemos al último, donde vamos a hacer el nudo y cortar la lana. Ya terminado, así será como nos habrá quedado. Ahora vamos a colocar lo que sería una perla como decoración. Esto es opcional, si ustedes gustan ya lo pueden dejar en esta forma, que también se ve muy bonito. Voy a estar usando hilo y aguja. Solamente vamos a colocar por la parte de abajo hacia el centro lo que sería la aguja. Ahora colocamos la perla y luego pasamos la hebra justo hacia arriba. Esto solamente serán un par de puntadas para sujetar lo que sería la perla justo en el centro. Ahora nos regresamos, volvemos a hacer una pequeña puntada y volvemos a pasar la perla para que nos quede mucho más firme. Ya que la tengamos lista, cortamos la hebra y solamente nos quedaría colocarle el gancho. Ya los venden listos para los aretes. Lo vamos a colocar en el centro, en la parte de arriba, lo vamos a abrir, lo vamos a colocar y luego lo cerramos con ayuda de una pinza. Una vez listos, así nos habrán quedado. Los podemos hacer en diferentes tamaños y colores, tanto para usar como para regalar. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó,
Por favor, no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.